Cada paso en la naturaleza salvaje encierra su propio misterio, pero nada podría preparar a este excursionista para lo que encontró en un sendero solitario. Al caer la tarde, una manada de lobos lo rodeó en silencio, con sus ojos brillando con una intensidad que insinuaba una verdad oculta. Cuando finalmente se dio cuenta de por qué estaban allí, su corazón casi se detuvo. ¿Qué secreto guarda la naturaleza con tanta fiereza que ni siquiera la naturaleza puede dejar pasar desapercibido? Manténgase atento para descubrir la escalofriante revelación que se esconde tras este inolvidable encuentro. En lo más profundo de la agreste naturaleza, donde la belleza indómita de la naturaleza se encuentra con la cruda imprevisibilidad de lo salvaje, un excursionista solitario se embarca en un viaje que promete aventura e introspección. Entre los imponentes pinos y los sinuosos senderos, el bosque emana un ambiente sereno pero misterioso, un silencio solo interrumpido por el susurro de las hojas y los lejanos gritos de criaturas invisibles. Para muchos, estos bosques son un santuario. Para un hombre, sin embargo, están a punto de convertirse en el escenario de un encuentro que desafiará toda noción de seguridad y maravilla. Michael, un experimentado excursionista al que le encanta explorar senderos remotos, a menudo había encontrado consuelo en el abrazo de la naturaleza. Conocido por su comportamiento tranquilo y un espíritu que prosperaba en la soledad, disfrutaba de la oportunidad de desconectarse del caos de la vida cotidiana y sumergirse en el mundo natural. Una fresca tarde de otoño, cuando el sol se hundía bajo el horizonte y el bosque se bañaba en un suave resplandor dorado, Michael emprendió lo que esperaba que fuera una caminata rutinaria por un sendero muy transitado. A medida que la oscuridad envolvía lentamente el bosque, Michael comenzó a notar una serie de sutiles cambios en la atmósfera. El habitual coro de sonidos nocturnos pareció disminuir, reemplazado por un silencio inquietante que le hizo estremecerse. No tardó en darse cuenta de que ya no estaba solo. De entre las sombras emergió un par de ojos, primero uno, luego otro, hasta que una manada entera de lobos lo había rodeado en silencio. Su presencia era majestuosa e intimidante a la vez. Cada lobo se movía con una gracia de otro mundo mientras se acercaban al excursionista solitario. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El instinto de Michael le gritaba que huyera, pero se quedó clavado en el sitio, abrumado por una mezcla de miedo, asombro y una profunda curiosidad por el secreto que había atraído a estas formidables criaturas hacia él. La mirada de los lobos era inquebrantable, como si fueran guardianes de una verdad ancestral, comunicando en silencio algo vital que trascendía los límites de la comprensión humana. Michael no sabía que esta misteriosa congregación no era un acto aleatorio de la naturaleza, sino el preludio de una revelación que lo dejaría sin aliento, una verdad tan profunda que en ese momento su corazón casi se detuvo. El viaje de Michael a la naturaleza siempre había sido algo muy personal, una oportunidad para escapar del ritmo implacable de la vida moderna y reconectar con el ritmo atemporal de la naturaleza. En esa fresca tarde de otoño, con los tonos ámbar de la puesta de sol aún persistentes en el cielo, se adentró en un sendero apartado en lo más profundo de un vasto y antiguo bosque. El camino era familiar pero siempre cambiante, bordeado de imponentes pinos cuyas siluetas danzaban contra la luz del atardecer. Cada crujido en la maleza, cada gorjeo lejano de un pájaro, llevaba la promesa de descubrimiento e introspección. A medida que Michael se adentraba en el bosque, notó cómo los sonidos familiares comenzaban a desvanecerse en un silencio inquietante. El habitual coro nocturno de grillos y búhos disminuyó, reemplazado por un silencio pesado que se apretaba por todos lados. Con cada paso, una sutil tensión se apoderaba de su conciencia, una sensación de que estaba siendo atraído hacia algo más allá de lo ordinario. Sus instintos experimentados, perfeccionados a lo largo de años de caminatas en solitario, le hacían sentir que esta no era una caminata rutinaria. No pasó mucho tiempo antes de que las señales de su soledad comenzaran a desvanecerse. Fuera de la periferia de su visión, Michael comenzó a detectar movimientos sutiles,
sombras revoloteando entre los árboles. Al principio los descartó como trucos de la poca luz. Sin embargo, cuando llegó a un claro estrecho rodeado de un denso follaje, se dio cuenta de una presencia palpable. El aire se volvió más fresco y la quietud del momento parecía tener una intensidad casi sagrada. Y entonces, como si emergieran de las profundidades del bosque, aparecieron un par de ojos brillantes. Uno a uno, surgieron más pares hasta que Michael se dio cuenta de que estaba rodeado por una manada de lobos. Los lobos se movían con una gracia sin esfuerzo, casi como un ballet, formando un anillo silencioso a su alrededor. Su pelaje, una mezcla de grises y rojizos que combinaban perfectamente con la paleta otoñal del bosque, brillaba bajo la escasa luz. La mirada de cada lobo estaba fija en Michael. Sus ojos reflejaban una sabiduría e intensidad que parecían casi humanas. Por un momento, sintió el peso de su mirada colectiva, una comunicación silenciosa que trascendía las palabras, un mensaje codificado en el lenguaje de la naturaleza. El corazón de Michael latía con fuerza en su pecho. Años de senderismo lo habían preparado para la imprevisibilidad de la naturaleza, pero nada en su experiencia lo había preparado para un encuentro así. Sin embargo, en lugar de una escena de peligro inmediato, había una calma mesurada en la formación de la manada. Su postura no era ni agresiva ni abiertamente hostil. Más bien, era como si estuvieran esperando, pacientes y deliberadamente, algo. El equilibrio entre la amenaza y el misterio creaba una atmósfera surrealista, casi de otro mundo, que dejaba a Michael cautivado y aprensivo a la vez. Mientras observaba lentamente el círculo de lobos, empezó a fijarse en detalles que le hacían cuestionar la aleatoriedad de su comportamiento. Había un patrón en su disposición, un espaciado deliberado que sugería unidad y propósito. Sus ojos, brillando con el reflejo de la luna y las estrellas que ahora emergían en el cielo, parecían guardar secretos del bosque, verdades ancestrales transmitidas a través de generaciones de almas salvajes. La mente de Michael se llenó de preguntas. ¿Habían sido atraídos estos lobos hasta allí por su presencia? ¿Estaba de alguna manera conectado con la leyenda del guardián del bosque que susurraban las tradiciones locales? El pensamiento era a la vez estimulante y desconcertante. Decidido a reunir pistas, Michael metió la mano en su mochila para sacar su cámara y su bloc de notas. Empezó a documentar la escena meticulosamente, anotando la formación exacta de los lobos, los sutiles cambios en su comportamiento y la inquietante quietud que se había apoderado del claro. Cada detalle fue registrado con precisión, una súplica silenciosa de la naturaleza que debía entender lo que significaba todo. Su formación como excursionista experimentado se fusionó con una nueva curiosidad por lo inexplicable. Sintió que este encuentro no era simplemente un evento aleatorio, sino un mensaje elaborado por la propia naturaleza. A medida que los momentos se alargaban hasta convertirse en una eternidad, Michael sintió que su pánico inicial daba paso gradualmente a una comprensión más profunda, casi espiritual. Los lobos no estaban allí para amenazarle, sino para transmitirle algo profundo, una invitación a enfrentarse a una verdad oculta o un presagio vinculado a su propia vida. La mente del excursionista se dejó llevar por recuerdos de viajes pasados en los que la naturaleza le había guiado de forma sutil, un susurro en el viento que presagiaba un cambio, un camino tranquilo que conducía a descubrimientos inesperados. Ahora, rodeado por la manada, cada latido resonaba con la posibilidad de transformación. En esa comunión cargada y silenciosa, Michael sintió como si el propio bosque le estuviera hablando directamente. Una llamada atemporal que resonaba con sus miedos más profundos y esperanzas olvidadas. La inquebrantable presencia de la manada le hizo cuestionar los límites entre lo humano y lo salvaje, instándole a explorar no solo los confines del bosque, sino también los recovecos de su propia alma. Cada detalle del encuentro, desde el brillo en los ojos de los lobos hasta los sutiles cambios en el aire, era una pieza del rompecabezas de un cuadro más grande y enigmático que Michael estaba decidido a resolver. En las horas que siguieron al encuentro inicial,
El mundo de Michael pareció cambiar imperceptiblemente, cada momento cargado de belleza y aprensión. La manada de lobos, que le había rodeado en el claro, comenzó a dispersarse gradualmente, dejando a Michael con la mente llena de preguntas. Con el corazón aún acelerado por la intensidad de la experiencia, decidió quedarse en el claro, decidido a descubrir cualquier otra pista oculta en el silencio del bosque. Mientras se acomodaba en un tronco caído cercano, Michael sacó su cuaderno y comenzó a registrar cada detalle del encuentro. Anotó la formación precisa de los lobos, la dirección de su mirada y los sutiles cambios en su postura. Su comportamiento tranquilo pero deliberado parecía casi coreografiado, un lenguaje silencioso hablado a través de miradas y movimientos sutiles. En ese momento, el excursionista sintió que los lobos eran más que simples animales. Eran mensajeros que llevaban un mensaje de profundo significado personal. A medida que la noche se hacía más profunda, los pensamientos de Michael se volvieron introspectivos. Los recuerdos de caminatas anteriores volvieron a aflorar, momentos en los que la naturaleza había servido como guía y espejo de su mundo interior. Recordó una ocasión en la que un cambio repentino en el viento había redirigido su camino, llevándolo a una cascada escondida que más tarde se convirtió en un símbolo de renovación. Ahora, rodeado de estas majestuosas criaturas, Michael no podía deshacerse de la sensación de que su vida estaba en una encrucijada. Los lobos, con su enigmática presencia, parecían instarle a enfrentarse a aspectos de sí mismo que había mantenido ocultos durante mucho tiempo. Viejos remordimientos, sueños incumplidos y un persistente anhelo de conexión con algo más grande que él. El bosque que lo rodeaba parecía volverse aún más silencioso, como si también contuviera la respiración en anticipación. Los ojos de Michael, que se adaptaban a la tenue luz, vieron algo inusual cerca de la base de un viejo roble. Parcialmente oculto por raíces enredadas, había un objeto pequeño y desgastado, tal vez un colgante o un amuleto, que brillaba tenuemente a la luz de la luna. Intrigado, Michael se acercó al árbol y se arrodilló para inspeccionar el objeto. Era un sencillo medallón de plata, grabado con un símbolo que no reconocía, una media luna entrelazada con una serie de runas antiguas. Su presencia, oculta en la maleza, parecía deliberada, como si hubiera sido colocada allí para que él la encontrara. Estaba relacionada con la leyenda del guardián del bosque que el folclore local había susurrado tan a menudo. La mente de Michael se aceleró cuando se guardó el medallón en el bolsillo. Esta pista tangible parecía vincular la silenciosa vigilia del lobo a un tapiz más amplio de mitos y misterios. ¿Era el medallón una reliquia de una tradición perdida hace mucho tiempo? ¿Una muestra de protección transmitida de generación en generación? El pensamiento lo llenó tanto de asombro como de una persistente sensación de destino. Decidido a desentrañar su significado, resolvió investigar más tarde el símbolo en los archivos históricos locales y tal vez consultar a un experto en folclore regional. Mientras tanto, mientras Michael se recostaba en el tronco, la atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar de nuevo. El bosque, antes completamente silencioso, ahora resonaba con los suaves sonidos de la vida nocturna, un susurro lejano, el suave murmullo de un arroyo cercano y el ulular ocasional de un búho. Pero en medio de estos sonidos familiares, había una corriente subterránea de algo más, un zumbido persistente, casi imperceptible, como si el propio bosque susurrara secretos. Michael aguzó el oído, tratando de descifrar el sonido, y se dio cuenta de que parecía emanar de lo más profundo del bosque, más allá del claro. Con la curiosidad despertada, decidió que su siguiente paso estaba claro. Seguiría el sonido. Con cuidado, se levantó del tronco, con los sentidos alerta y el pulso estable, mientras regresaba al estrecho sendero. Los lobos ya no estaban a la vista, habiendo regresado a las sombras del bosque, pero Michael sentía su presencia en cada crujido de hojas y cada ráfaga de viento. El zumbido se hizo más fuerte a medida que se alejaba del claro, guiándolo hacia una parte del bosque que parecía más antigua, casi sagrada. Al cabo de un rato,
el camino lo condujo a un pequeño anfiteatro natural formado por rocas antiguas y ramas colgantes. En el centro de este espacio aislado, un tenue resplandor luminiscente pulsaba rítmicamente, una luz suave que parecía provenir de la propia tierra. El resplandor, sutil pero fascinante, bañaba el entorno con un brillo de otro mundo. Michael se acercó lentamente, con el medallón pesado en el bolsillo, y sintió como si estuviera en el umbral de una revelación. En ese círculo silencioso y brillante, se detuvo, presionado por el peso del momento. Cada detalle, el silencio orquestado de los lobos, el medallón oculto, el resplandor rítmico de la tierra, convergía para formar un tapiz de misterio y destino. El corazón de Michael se llenó de una mezcla de inquietud y esperanza. El bosque revelaba sus secretos por capas, instándole a descubrir un legado que abarcaba tanto el tiempo como los reinos de lo visible y lo invisible. Mientras estaba de pie en el anfiteatro natural, Michael sintió que su vida estaba intrincadamente entrelazada con la naturaleza. El encuentro con los lobos no fue una mera casualidad, fue una llamada para despertar a una parte más profunda de sí mismo, una parte que entendía el lenguaje de la tierra y los antiguos ritos de la naturaleza. Con renovada determinación, decidió profundizar en este enigmático mundo, para reconstruir las pistas dejadas por la naturaleza y por aquellos que habían caminado por estas tierras mucho antes que él. Mientras Michael continuaba explorando el anfiteatro natural, el resplandor rítmico de la tierra latía como un latido, atrayéndolo más profundamente hacia el misterio. Se movía lentamente, con los sentidos agudizados por la convergencia de extraños fenómenos. El silencio inquietante, el zumbido persistente y la sutil luminiscencia bajo las antiguas rocas. El medallón que había encontrado antes ardía cálidamente contra su palma, como si lo impulsara a seguir adelante, conectándolo con algo más grande que él mismo. En el centro del anfiteatro, Michael descubrió algo inesperado. Una tablilla de piedra tallada con intrincados motivos, parcialmente enterrada bajo una fina capa de musgo y hojas caídas. La tablilla estaba erosionada por el tiempo, con su superficie cubierta de símbolos y runas que reflejaban los grabados en el medallón que llevaba en el bolsillo. Michael se arrodilló y apartó los escombros con dedos temblorosos. A medida que los detalles del grabado se hacían más claros, un estremecimiento lo recorrió. Uno de los símbolos tenía un extraño parecido con un escudo familiar que solo había visto en una fotografía descolorida de su infancia. El escudo mostraba un lobo estilizado entrelazado con enredaderas y una escritura antigua, un símbolo que ahora se daba cuenta de que era profundamente personal. Una repentina ráfaga de viento agitó el anfiteatro y cuando Michael levantó la vista, vio algo que apenas podía creer. En el borde del claro había una figura espectral, la silueta translúcida de un hombre, vestido con ropas que evocaban una época pasada. Los ojos de la figura brillaban con una luz suave y etérea, y su presencia irradiaba tanto dolor como fuerza. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El corazón de Michael latía con fuerza y sintió una profunda conexión con la aparición. Era como si este espíritu lo hubiera estado esperando, un guardián ancestral que se extendía desde las brumas de la historia. Con una voz que parecía resonar desde lo más profundo de su propia memoria, la figura habló sin mover los labios: «Recuerda quién eres». Las palabras resonaron en lo más profundo de Michael, despertando emociones que había mantenido enterradas durante mucho tiempo. El guardián espectral, al que ahora reconocía como antepasado, parecía ser la encarnación misma de la leyenda del guardián del bosque, de la que la tradición local había hablado en voz baja. Se dio cuenta de que la manada de lobos, el medallón y la tablilla tallada, eran piezas de un antiguo legado, un legado que vinculaba su linaje con los protectores místicos de la naturaleza. Mientras Michael asimilaba esta revelación, la figura espectral comenzó a desvanecerse, y su mensaje permaneció en el aire fresco de la noche. En ese momento, la manada de lobos, que había estado observando en silencio desde las sombras, comenzó a cambiar su formación. Sus ojos brillaban con una intensidad que iba más allá del mero instinto animal. Parecían reconocer la llamada ancestral,
como si confirmaran que Michael era uno de los suyos. El lobo líder, con el pelaje brillante con un brillo casi sobrenatural, dio un paso adelante y lanzó un aullido suave, casi reverente, que resonó en el claro. El sonido no era de amenaza, sino de bienvenida, una llamada a despertar y abrazar un destino que había sido escrito hace mucho tiempo. Abrumado por la convergencia de las pruebas y las profundas emociones que surgían en su interior, la mente de Michael se aceleró. Recordó fragmentos de historias de su juventud, relatos de un pariente misterioso que se decía que poseía una conexión misteriosa con la naturaleza, de un linaje bendecido por la naturaleza y cargado con el deber de proteger sus secretos. Esas historias siempre le habían parecido folclore lejano, adornos de la historia de una familia destinados a inspirar asombro. Ahora, de pie en el anfiteatro natural con la antigua tablilla en las manos y el mensaje de la figura espectral resonando en sus oídos, Michael comprendió que no se trataba de simples cuentos, sino de verdades que se habían transmitido de generación en generación. Decidido a reconstruir todo el alcance de su herencia, Michael recogió la tablilla y la envolvió suavemente en su chaqueta. Decidió volver a la sociedad histórica local para buscar entre los viejos registros y entrevistar a los ancianos que pudieran recordar las historias de sus antepasados. Su descubrimiento fue un punto de inflexión, un momento en el que la frontera entre el mito y la realidad se disolvió, revelando un destino entrelazado con el espíritu mismo del bosque. En ese momento de revelación, Michael sintió que su corazón se hinchaba de asombro y responsabilidad. Los lobos no eran solo criaturas salvajes que deambulaban por el bosque, eran sus parientes, protectores de un legado que abarcaba siglos. El medallón, la tablilla y el guardián espectral eran señales de que formaba parte de un orden antiguo, un linaje de guardianes que una vez sirvieron de puente entre el mundo humano y la naturaleza sagrada. Este conocimiento era tan estimulante como desalentador. Significaba que su encuentro no era un giro aleatorio del destino, sino el despertar de una vocación que había estado latente en su interior toda su vida. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a atravesar los árboles, Michael se dio cuenta de que su viaje había pasado de ser una exploración solitaria a una profunda búsqueda de identidad y propósito. El bosque, con sus antiguos secretos y guardianes espectrales, le había hablado y ahora estaba listo para escuchar. La verdad de su ascendencia y el vínculo místico con la naturaleza se habían revelado, poniéndolo en un camino que cambiaría su vida para siempre. En los días que siguieron a su asombrosa revelación, en el antiguo círculo de piedra, Michael se vio envuelto en un torbellino de emociones contradictorias y perspectivas cambiantes. El mensaje del guardián espectral, la tablilla tallada y el medallón no solo habían desvelado un legado oculto, sino que también lo habían obligado a confrontar partes de su identidad que había mantenido a raya durante mucho tiempo. A medida que la noticia de su encuentro comenzó a circular lentamente en los círculos locales, Michael experimentó una variedad de reacciones de quienes lo rodeaban, reacciones que reflejaban su propia transformación interna. Al principio, Mark, el mejor amigo de Michael, se mostró escéptico. Durante una de sus habituales reuniones para tomar café en un pequeño restaurante local, Mark escuchó atentamente mientras Michael relataba cada detalle de aquella fatídica noche. La deliberada formación de los lobos, el misterioso medallón y la figura fantasmal que le instaba a recordar quién era. Mark frunció el ceño mientras respondía: «Suena increíble, Michael, pero ¿estás seguro de que no fue solo un truco de la luz? A veces nuestras mentes pueden jugarnos estas elaboradas trampas cuando estamos solos en la oscuridad». Aunque las palabras de Mark estaban llenas de dudas, Michael sintió que bajo el exterior pragmático de su amigo había una curiosidad silenciosa. Con el tiempo, a medida que la propia convicción de Michael se hacía más fuerte, Mark comenzó a compartir una experiencia personal de un reciente viaje de senderismo, una visión fugaz de algo extraño cerca de una vieja ruina. Esta vulnerabilidad compartida ayudó a salvar la brecha entre el escepticismo y la creencia, forjando un vínculo tentativo mientras navegaban juntos por los misterios. Mientras tanto,
Los miembros de la comunidad local empezaban a darse cuenta de las experiencias inusuales del excursionista. En una reunión comunitaria celebrada en el ayuntamiento, una modesta reunión inicialmente destinada a discutir el folclore local, Michael fue invitado a hablar sobre su encuentro. La sala estaba llena de una mezcla de oyentes curiosos y escépticos empedernidos. Los residentes ancianos relataban recuerdos descoloridos de cuentos transmitidos de generación en generación, historias de un guardián del bosque que aparecía en momentos de crisis personal para guiar a los perdidos. Sus voces, temblorosas de nostalgia y emoción, daban un aire de legitimidad al relato de Michael. Sin embargo, algunos miembros más francos desestimaron la historia como mera superstición, argumentando que en una era de tecnología moderna y racionalidad, tales leyendas no tenían cabida en la realidad. Entre la multitud se encontraba Sarah, una historiadora local y entusiasta del folclore, cuyos ojos empáticos no se apartaron de Michael mientras hablaba. Después de la reunión, Sarah se acercó a él en silencio. «Tu historia», dijo en voz baja, «toca algo más profundo que un simple encuentro extraño. Es un puente entre nuestro pasado colectivo y el presente. Creo que hay algo más, tal vez un mensaje destinado a despertarnos a nuestras raíces». Sus palabras, llenas de calidez y convicción, le dieron a Michael una sensación de validación. A su vez, sintió una creciente responsabilidad de documentar sus experiencias y buscar a otros que pudieran tener piezas del mismo rompecabezas. En casa, la adaptación de Michael se caracterizó por una nueva apertura. Reorganizó su estudio para crear un pequeño santuario donde exhibió el medallón, la tablilla de piedra y copias de la descolorida fotografía familiar que había descubierto en su ático. Todas las noches, antes de emprender sus caminatas nocturnas, se detenía frente a este memorial improvisado, como si extrajera fuerza y orientación de él. El ritual le ayudaba a equilibrar las emociones turbulentas de asombro, miedo y responsabilidad. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, también luchaba contra episodios de aislamiento. El peso de la llamada ancestral y la sensación de destino lo presionaban, y solo encontraba consuelo en el murmullo silencioso del bosque y en los ocasionales mensajes de apoyo de Sarah o incluso en un texto cauteloso de Mark. Al mismo tiempo, los medios de comunicación locales empezaron a hacerse eco del fenómeno del vigilante del bosque. Un artículo de fondo en el modesto periódico de la ciudad describía a un excursionista solitario en busca de secretos olvidados hace mucho tiempo. Una narrativa que oscilaba entre el sensacionalismo y la intriga genuina. Mientras que algunos lectores elogiaban a Michael por su valentía, otros lo ridiculizaban tachándolo de excéntrico. La reacción mixta del público añadió una capa adicional de presión. Michael se vio dividido entre el deseo de mantener sus descubrimientos en secreto y la necesidad de compartir la verdad para preservar el legado de su familia. Comenzó un blog personal, en el que detallaba su viaje e invitaba a otros a compartir experiencias similares o historias familiares que pudieran estar relacionadas con la antigua sabiduría del bosque. El blog fue ganando poco a poco seguidores, una comunidad de creyentes y buscadores que le animaban y compartían sus propias leyendas susurradas. En un caso particularmente conmovedor, mientras revisaba su diario una noche, Michael recibió un mensaje inesperado de su prima lejana Elena. Su carta, escrita en un tono suave y reflexivo, relataba historias transmitidas en su familia, un legado de custodia, entrelazado con una conexión profunda y duradera con la naturaleza. Las palabras de Elena resonaron en Michael a un nivel profundo, reafirmando que su encuentro era parte de un linaje impregnado de misterio y reverencia por la naturaleza. Esta conexión no solo reforzó su determinación, sino que también le recordó de forma reconfortante que no estaba solo en esta búsqueda. A pesar de estos momentos de validación, hubo ocasiones en las que la enormidad de la revelación dejó a Michael abrumado. En las horas tranquilas antes del amanecer, se sentaba junto a la ventana, observando la silueta oscura del bosque y escuchando los lejanos aullidos de los lobos. En esos momentos,
Su mente era un campo de batalla entre la atracción de los misterios ancestrales y la cruda realidad de un mundo moderno y escéptico. Sin embargo, en medio del tumulto interno, surgió una verdad clara. El legado del bosque lo estaba llamando a un destino que trascendía el miedo y la duda. A través de estas complejas interacciones, con amigos, familiares, miembros de la comunidad y la sutil pero persistente atracción de la naturaleza, Michael comenzó a adaptarse a su nueva realidad. El misterio de los lobos y los guardianes ancestrales ya no era una carga solitaria, era una búsqueda compartida, un tapiz de historias que lo conectaban con un legado más amplio, casi atemporal. En los días posteriores a su intenso encuentro en el claro, la búsqueda de comprensión de Michael comenzó a ramificarse en direcciones inesperadas, entrelazándose con múltiples subtramas que enriquecieron y complicaron el misterio. El medallón, la tablilla de piedra y el guardián espectral habían despertado algo en él, una profunda conexión con la antigua sabiduría del bosque. Sin embargo, cuando empezó a documentar sus experiencias, surgieron otros desafíos que revelaron que la verdad yacía enterrada bajo capas de leyendas locales, historia personal e incluso indiferencia institucional. Una noche, mientras examinaba viejos registros en la sociedad histórica local, Michael conoció a Daniel, un guardabosques jubilado con décadas de experiencia en la naturaleza. El rostro curtido y los modales suaves de Daniel desmentían su gran conocimiento sobre el pasado olvidado de la zona. Mientras tomaban tazas de café humeante, Daniel relató historias de fenómenos inexplicables en el bosque, relatos de luces extrañas cerca de antiguos círculos de piedra y rumores de un espíritu guardián que aparecía en momentos de gran crisis personal. Las propias experiencias de Daniel daban crédito a los encuentros de Michael, pero también advirtió de un lado más oscuro, una corriente subterránea de peligro que a menudo acompañaba a tales sucesos místicos. No todos los secretos están destinados a ser descubiertos, advirtió Daniel. A veces, la naturaleza guarda sus misterios en secreto, y perturbarlos puede despertar fuerzas que escapan a nuestro control. Mientras Michael asimilaba las palabras de Daniel, recibió un sorprendente correo electrónico de una periodista local, Emily Rivera, que había estado siguiendo la historia de El Vigilante de la Puerta con creciente interés. En su mensaje, Emily reveló que había estado investigando sucesos similares en toda la región y había recopilado relatos de varios excursionistas que habían tenido encuentros inexplicables en senderos remotos. Un informe particularmente intrigante mencionaba a una familia con una larga historia en la zona, un linaje conocido por ser protector de la antigua sabiduría del bosque. Se decía que esta familia tenía conexiones con símbolos que reflejaban los del medallón y la tablilla de Michael. Intrigado, Michael se puso en contacto con la periodista y juntos empezaron a cotejar sus hallazgos, descubriendo indicios de un deber hereditario que podría explicar la misteriosa atracción de la naturaleza en ciertas personas. Mientras tanto, Mark, el mejor amigo de Michael, que al principio había sido una voz de cauteloso escepticismo, comenzó a compartir sus propias experiencias inquietantes. Durante un reciente viaje de campamento, Mark relató cómo había visto una figura oscura cerca de una granja abandonada, una visión que se asemejaba al encuentro de Michael con el guardián espectral. Aunque Mark tuvo dificultades para expresar sus sentimientos, su confesión profundizó el misterio, lo que sugiere que estos fenómenos no se limitaban solo a Michael, sino que podrían ser parte de un patrón más amplio e inexplicable que afecta a quienes se adentran en estas tierras antiguas. La situación se volvió aún más compleja cuando Michael descubrió que las autoridades locales habían comenzado a interesarse por los inusuales sucesos denunciados por varios residentes. Circulaban rumores de que se había enviado a control de animales para vigilar los recientes avistamientos de grandes e inusuales manadas de lobos en la zona. Su presencia, destinada a abordar las preocupaciones de seguridad pública, amenazaba inadvertidamente con perturbar el delicado equilibrio de la mística atmósfera del bosque. Michael se vio atrapado en un tira y afloja entre la preservación del enigmático patrimonio de la naturaleza
y las pragmáticas exigencias de la gobernanza moderna. Temía que una intervención excesiva pudiera borrar las pistas que necesitaba para descubrir la verdad. Además de estas presiones externas, la vida personal de Michael también comenzó a reflejar el impacto de su nueva obsesión. A altas horas de la noche, recibió una carta sincera de su prima lejana, Elena, que relataba anécdotas familiares que insinuaban un legado de tutela olvidado hace mucho tiempo. Elena describía cómo, en su familia, se creía que ciertos miembros poseían una conexión intrínseca con el mundo natural, un vínculo que les otorgaba una intuición casi sobrenatural sobre los secretos del bosque. Sus palabras resonaron profundamente en Michael, reforzando su creencia de que sus experiencias eran parte de un destino heredado más amplio. Sin embargo, su carta también advertía del precio personal que tal vocación podía exigir, instándole a proceder con cautela y autocompasión. En medio de estas subtramas en desarrollo, Michael encontró consuelo en la floreciente comunidad en línea que había iniciado a través de su blog personal. Compañeros excursionistas y entusiastas del folclore local comenzaron a compartir sus propias historias, que iban desde encuentros inexplicables con la vida silvestre hasta leyendas susurradas transmitidas de generación en generación. Estas narraciones compartidas no solo validaron sus experiencias, sino que también ofrecieron nuevas pistas. Un comentario en particular destacó: un usuario relató un misterioso ritual celebrado cerca de una arboleda escondida, donde los participantes se reunían para honrar a un espíritu lobo mítico que se creía que era el protector de la tierra. Este relato despertó la curiosidad de Michael y decidió investigar más a fondo, con la esperanza de que pudiera proporcionar una pieza que faltaba del rompecabezas. Todos estos elementos, las advertencias de figuras experimentadas como Daniel, los esfuerzos de investigación de Emily Rivera, las revelaciones personales de Mark y Elena y los animados debates en línea, tejieron un complejo tapiz de intriga y desafío. Michael se dio cuenta de que su viaje no era solo una búsqueda solitaria de la verdad, sino una convergencia de múltiples voces y experiencias, cada una de las cuales añadía profundidad al legado del bosque. Sin embargo, con cada nueva conexión surgía una nueva capa de incertidumbre. Empezó a preguntarse si su destino era simplemente observar y documentar, o comprometerse activamente con las fuerzas que habían guiado a sus antepasados durante generaciones. En la cúspide de estos misterios entrelazados, Michael sintió que la presión aumentaba. El bosque, con sus piedras antiguas y guardianes espectrales, lo atraía, instándolo a navegar por el laberinto del folclore, la historia familiar y el escepticismo moderno. Su determinación se puso a prueba por el desafío de preservar el frágil equilibrio entre mito y realidad. Un equilibrio que, si se altera, podría borrar los mismos secretos que buscaba revelar. A raíz de las crecientes subtramas, el viaje de Michael dio un giro aún más introspectivo cuando comenzó a experimentar intensos conflictos internos provocados por sus encuentros con la naturaleza. Cada nueva prueba, cada símbolo críptico del medallón, cada inscripción misteriosa de la tablilla de piedra e incluso el mensaje silencioso del guardián espectral le recordaban un legado que había olvidado hacía mucho tiempo. Sin embargo, estas revelaciones también trajeron profundos dilemas emocionales que desafiaron su comprensión de sí mismo y de su lugar en el mundo. Una tarde, después de un largo día de notas de campo e investigación en la sociedad histórica local, Michael se encontró solo en su modesta cabaña. Sentado junto a una pequeña lámpara parpadeante, se sumergió en su diario lleno de observaciones detalladas y reflexiones personales. En estos momentos de tranquilidad, el aislamiento que una vez apreció ahora se sentía como una pesada carga. Las vívidas imágenes de la mirada inquebrantable del lobo y la presencia fantasmal de la figura espectral no eran solo fenómenos externos, sino que hacían eco de heridas internas y recuerdos no resueltos. Los pensamientos de Michael se volvieron hacia su infancia, hacia recuerdos largamente reprimidos de leyendas familiares y conexiones perdidas, que ahora parecían resurgir con una claridad que no había esperado.
Recordó las historias que su madre le había susurrado sobre un vínculo ancestral con la naturaleza, una conexión que prometía protección y guía en tiempos de dificultad. Sin embargo, a medida que estos recuerdos inundaban su mente, también despertaban sentimientos de vulnerabilidad. Cuanto más intentaba Michael dar sentido a los mensajes simbólicos, más cuestionaba su propia cordura. ¿Eran estas experiencias una manifestación de necesidades emocionales profundamente arraigadas o eran ecos genuinos de un antiguo legado? Su diálogo interno oscilaba entre el escepticismo racional y una creciente creencia en las fuerzas místicas que parecían llamarlo desde las profundidades del bosque. Al mismo tiempo, las interacciones con quienes lo rodeaban complicaban aún más su panorama emocional. Durante una reunión de seguimiento con Sarah, la historiadora local, la vulnerabilidad de Michael salió a la luz. En un rincón tranquilo de una cafetería local, Sarah compartió una historia personal sobre su abuela, una creyente inquebrantable en el poder de los signos de la naturaleza. «Recuerdo», dijo Sarah en voz baja, «cómo mi abuela siempre decía que el bosque habla a quienes lo escuchan. A veces, el mensaje no se trata solo de lo que ves, sino de lo que sientes en lo más profundo». Sus amables palabras resonaron en Michael, pero también profundizaron su conflicto interno. Se preguntaba si su propia búsqueda de la verdad era simplemente una proyección de su deseo de curar viejas heridas, o si era realmente una llamada genuina de su herencia. Incluso Mark, su mejor amigo pragmático, comenzó a notar el cambio. En uno de sus paseos nocturnos rutinarios por la ciudad, Mark abordó el tema con cautela. «Michael, veo la pasión en ti, pero a veces, cavar demasiado profundo puede dejar cicatrices. Me preocupa que estés persiguiendo sombras que podrían hacer más daño que bien». La preocupación de Mark, aunque basada en un interés genuino, golpeó con fuerza a Michael. Le obligó a enfrentarse a la posibilidad de que su incesante búsqueda de lo desconocido pudiera tener un coste personal, un precio emocional que podría dejarle aislado y destrozado. Sin embargo, en el fondo, Michael sentía una atracción inquebrantable hacia la verdad, una necesidad de enfrentarse a la oscuridad de su pasado, incluso si eso significaba arriesgarse a sufrir más dolor. Al mismo tiempo, la comunidad en línea que Michael había empezado a construir a través de su blog empezó a ofrecer una mezcla de aliento y crítica. Mientras que muchos compañeros entusiastas y aficionados al folclore local compartían experiencias similares y ofrecían consejos de apoyo, algunos comentarios duros cuestionaban la validez de su viaje. Algunos ridiculizaban su creencia en guardianes místicos y legados antiguos, calificándolos de supersticiones anticuadas. Estas interacciones en línea, aunque alimentaban su determinación, también contribuían a su confusión interior. El conflicto entre la validación pública y la dura crítica se convirtió en un espejo de su batalla interna, una lucha por reconciliar el mundo racional y moderno con las narrativas místicas y ancestrales que ahora definían su búsqueda. En un momento especialmente conmovedor, Michael recibió un largo correo electrónico de Elena, su prima lejana. Las palabras de Elena eran una mezcla de calidez, empatía y una nota de advertencia. Nuestra familia siempre ha tenido un pie en ambos mundos, el práctico y el místico. Pero recuerda, querido primo, que abrazar nuestro pasado requiere aceptar su dolor y su belleza. No te pierdas en las sombras, deja que la luz de nuestro legado te guíe. Este mensaje, tierno y cargado de amor familiar, ofreció a Michael un breve respiro de su caos interior. Le recordó que, aunque el viaje estaba plagado de peligros emocionales, también era una oportunidad para sanar, una oportunidad para integrar las partes fragmentadas de su identidad en un todo. Atrapado entre el encanto del misterio antiguo y el miedo a la disolución emocional, el mundo interior de Michael se convirtió en un campo de batalla. Cada vez que cerraba los ojos, se enfrentaba a imágenes vívidas del guardián espectral y de los ojos llenos de alma del lobo. Estas visiones eran tanto una fuente de profunda perspicacia como un recordatorio de la vulnerabilidad inherente al descubrimiento de secretos enterrados hace mucho tiempo. Su corazón,
cargado de esperanza y temor, latía con fuerza al darse cuenta de que esta búsqueda no se trataba simplemente de una exploración externa, sino de un viaje interior a las profundidades de su propia alma. A medida que la lucha interna de Michael se intensificaba, sutiles cambios en la atmósfera del bosque y pistas inesperadas comenzaron a intensificar el misterio, insinuando fuerzas mucho más allá de su viaje personal. Una noche particularmente inquieta, mientras Michael estudiaba detenidamente su diario y volvía a ver sus últimas imágenes, notó un detalle sorprendente. Un claro destello de movimiento en el borde de su visión, justo más allá del claro familiar. En esta nueva secuencia, el comportamiento de los lobos había adquirido una urgencia casi ritual. El lobo líder, cuyos ojos habían resumado durante mucho tiempo una sabiduría tranquila, ahora caminaba con una energía nerviosa, mirando repetidamente hacia un matorral lejano. Era como si la manada sintiera que algo andaba mal, una presencia oculta a la espera de ser descubierta. A la mañana siguiente, mientras una espesa niebla cubría el bosque, Michael se aventuró con renovada determinación. A lo largo del estrecho sendero que se alejaba de su casa, descubrió una serie de marcas inusuales grabadas en la corteza de árboles centenarios. Estos símbolos, tenues pero deliberados, tenían un parecido sorprendente con los del medallón y la tablilla de piedra que había encontrado. Formaban una secuencia críptica, casi como un mensaje codificado. El pulso de Michael se aceleró al darse cuenta de que esas marcas no eran cicatrices naturales en los árboles, sino signos deliberados, tal vez dejados por aquellos que veneraban las viejas leyendas. Parecían susurrar sobre una época en la que el bosque estaba vivo con rituales sagrados y guardianes místicos. Esa tarde, mientras visitaba la sociedad histórica local para seguir investigando, Michael se encontró con un anciano archivero llamado Sr. Reynolds. Con una voz tan suave como el susurro de las hojas, el Sr. Reynolds reveló un manuscrito olvidado hace mucho tiempo que relataba inquietantes leyendas locales. El manuscrito hablaba de el vigilante de lo salvaje, un espíritu que se cree que se manifiesta a través de lobos y otras criaturas para advertir de cambios inminentes, tanto trágicos como transformadores. Las palabras del Sr. Reynolds, aunque pronunciadas en un tono de tranquila reminiscencia, transmitían una corriente subyacente de urgencia. Mencionó que en tiempos de grandes trastornos personales o comunitarios, el bosque tenía una forma de comunicarse a través de sus criaturas y símbolos, instando a quienes lo escuchaban a prestar atención a sus advertencias. Conmovido por estas revelaciones, Michael regresó a casa con un nuevo sentido de propósito. Esa noche, mientras revisaba sus extensas notas, recibió un mensaje de texto anónimo que le hizo sentir un escalofrío. El mensaje contenía una sola línea. La verdad yace bajo el roble centenario en el corazón del bosque. Adjunto al mensaje había una fotografía borrosa que mostraba un roble enorme y nudoso, con raíces que se retorcían en la tierra como las venas de la propia tierra. Esta nueva pista sugería que los misterios que había estado desentrañando formaban parte de un tapiz más grande y complejo, uno que se extendía profundamente en el corazón del bosque. Decidido a seguir esta pista, Michael planeó una expedición nocturna a los confines más profundos del bosque, una parte que siempre había evitado por su reputado silencio inquietante y sus sombras ominosas. Al caer la noche de su expedición, Michael partió con su cámara y su cuaderno en mano. El camino era traicionero, serpenteaba a través de una densa maleza y senderos estrechos y sombreados que parecían retorcerse sobre sí mismos. Cada paso iba acompañado del sonido de su propio latido, que resonaba en la tranquila soledad del bosque. En lo más profundo del bosque, cerca de donde se había tomado la fotografía anónima, Michael encontró el antiguo roble. Su enorme tronco y sus extensas raíces desprendían un aura de poder venerable. Alrededor de su base, el suelo estaba lleno de restos de antiguos artefactos, monedas desgastadas, un trozo de metal oxidado y fragmentos de cerámica que insinuaban rituales pasados. Con un tono tranquilo, casi reverencial, Michael registró estos detalles,
sintiendo como si estuviera entrando en un espacio sagrado. El roble parecía latir con energía, sus retorcidas ramas extendiéndose como brazos protectores. Fue aquí donde Michael sintió la culminación de todas las pistas. Las marcas en los árboles, el manuscrito críptico y el mensaje del guardián espectral, convergiendo para señalarle una verdad tan antigua como el propio bosque. En esa atmósfera cargada, la tensión alcanzó su punto máximo. El bosque estaba vivo con susurros, un coro de hojas susurrantes, aullidos lejanos e incluso el sutil zumbido de la propia tierra. Michael sintió que los límites entre lo físico y lo místico se desdibujaban, como si el bosque se preparara para divulgar sus secretos más ocultos. Cada nueva pista, cada sombra fugaz, intensificaba su determinación al tiempo que profundizaba la sensación de revelación inminente. ¿Sería este el momento en el que por fin desvelaría el legado oculto de su linaje y comprendería el verdadero propósito de la vigilia nocturna de los lobos? Mientras Michael se demoraba junto al viejo roble, sus pensamientos se aceleraban y sus sentidos se agudizaban. El mensaje anónimo, las marcas deliberadas en el árbol y el misterioso manuscrito insinuaban una fuerza mayor en juego, una fuerza que trascendía al individuo y tocaba el alma misma del bosque. Era como si la tierra misma lo instara a desprenderse de las capas del tiempo y la memoria, a enfrentarse a un destino entretejido con el misterio perdurable de la naturaleza. A raíz de las crecientes pistas y signos inquietantes, la investigación de Michael comenzó a tejer un rico tapiz de narrativas interconectadas que trascendieron su búsqueda solitaria. Su viaje ya no se limitaba a descifrar símbolos o seguir mensajes crípticos. Había evolucionado hacia una exploración compartida de la sabiduría antigua, el legado personal y la memoria comunitaria. En una fría mañana en la sociedad histórica local, Michael se reunió con la Sra. Caroline, una arquivera devota con un conocimiento enciclopédico del folclore regional. Caroline le mostró varios volúmenes y manuscritos polvorientos que detallaban leyendas del vigilante de lo salvaje, un espíritu guardián que se cree que se comunica a través de animales y símbolos naturales en tiempos de agitación. Un fragmento en particular llamó la atención de Michael. Describía un linaje ancestral bendecido con el don de escuchar el bosque, donde se decía que los descendientes heredaban una conexión mística con la naturaleza. Caroline vaciló antes de añadir: se ha susurrado durante mucho tiempo que algunas familias de aquí tienen ese don. Quizás la historia de tu familia contenga más verdad de la que el escepticismo moderno se atreve a admitir. Sus palabras reforzaron la creencia de Michael de que sus experiencias tenían sus raíces en una herencia antigua. Al mismo tiempo, el blog de Michael, donde compartía sus descubrimientos y reflexiones personales, empezó a atraer a un público modesto pero apasionado. Compañeros excursionistas, entusiastas de la historia local e incluso escépticos publicaron comentarios que iban desde el apoyo sincero hasta la crítica cautelosa. Un comentario particularmente interesante fue el de un usuario llamado Wood Soul, que relató un recuerdo de su infancia en el que oía aullidos inquietantes cerca de un viejo roble y describió un medallón similar que se había transmitido de generación en generación en su familia. Esta experiencia compartida creó un vínculo inesperado, lo que sugiere que Michael no era el único que experimentaba el lenguaje místico del bosque. Estos intercambios no solo le animaron, sino que también le llevaron a recopilar un archivo de historias similares, lo que reforzó aún más la idea de que el legado que estaba descubriendo tenía profundas raíces en la comunidad. Mientras tanto, Mark, el mejor amigo de Michael, cuyo escepticismo inicial había dado paso a una comprensión más matizada, comenzó a compartir sus propias experiencias fragmentarias. En una tranquila velada durante una reunión informal en un café local, Mark confió que, durante un reciente viaje de campamento, había presenciado un extraño fenómeno cerca de una granja abandonada. Describió cómo una figura sombría había aparecido brevemente entre los árboles, casi reflejando la descripción de Michael del guardián espectral. Aunque el relato de Mark fue breve y estaba envuelto en incertidumbre,
proporcionó un vínculo tangible entre sus experiencias individuales, lo que sugiere que estos encuentros podrían ser parte de un patrón más amplio e inexplicable que afecta a quienes se adentran en estas tierras antiguas. Para añadir otra capa al rompecabezas, Michael recibió un correo electrónico de seguimiento de la periodista Emily Rivera, cuya serie de investigación ya había destacado el encuentro inicial de Michael. En su mensaje, Emily detalló sus últimos hallazgos tras entrevistar a ancianos locales. Contó historias de una familia con una larga reputación como protectores del bosque, una familia cuyo escudo de armas, con un lobo entrelazado con runas antiguas, tenía un extraño parecido con los símbolos del medallón de Michael y la tablilla de piedra. Las revelaciones de Emily insinuaban que la propia ascendencia de Michael podría estar intrincadamente conectada con este legado de custodia. La idea de que pudiera ser descendiente de una familia así impregnó su búsqueda de un sentido del deber y una responsabilidad abrumadora. A medida que estos diversos hilos convergían, Michael comenzó a organizar pequeñas reuniones informales con personas que tenían historias similares. En una memorable reunión celebrada en un rústico granero a las afueras de la ciudad, invitó a entusiastas del folclore local, historiadores e incluso a un par de apasionados excursionistas. Compartieron historias orales y anécdotas personales sobre sucesos inexplicables en el bosque. Un anciano recordó cómo, décadas atrás, su familia creía que un lobo espíritu los había protegido durante una fuerte tormenta, mientras que una joven describió un sueño recurrente de un lobo luminoso que la guiaba lejos del peligro. Estas narraciones colectivas añadieron profundidad emocional a la propia experiencia de Michael, transformando su viaje solitario en una exploración comunitaria de la memoria y el mito compartidos. Sin embargo, no todas las conexiones eran armoniosas. Algunos funcionarios locales, recelosos de avivar viejas supersticiones, expresaron su preocupación de que el renovado interés por el patrimonio místico del bosque pudiera perturbar la estabilidad de la comunidad. Comenzaron a circular rumores de que el control de animales intervendría pronto para reubicar a los lobos, lo que podría romper el frágil vínculo entre el mundo natural y el legado ancestral. Esta amenaza añadió urgencia a la investigación de Michael, ya que se dio cuenta de que el tiempo era esencial si quería documentar y preservar la verdad antes de que la intervención moderna alterara el paisaje de forma irreversible. En medio de estas subtramas en desarrollo, Michael también descubrió indicios de que el antiguo roble, situado cerca del corazón del bosque y marcado en el texto anónimo, había sido un punto focal para rituales hace siglos. Una inscripción descolorida en una piedra cerca del roble, observada durante una de sus excursiones, tenía una sorprendente similitud con los símbolos del manuscrito que Caroline había compartido. La inscripción decía: «En memoria y esperanza, estamos unidos por la naturaleza». Este descubrimiento entrelazó aún más el viaje personal de Michael con el amplio tapiz de la leyenda local, lo que sugiere que su búsqueda formaba parte de un largo continuo de interacción humana con la naturaleza. A medida que Michael recopilaba estos diversos hilos, tradición familiar, experiencias comunitarias, voces escépticas y símbolos antiguos, sentía una certeza cada vez mayor de que su destino estaba entrelazado con la herencia mística del bosque. Cada nueva conexión no solo profundizaba el misterio, sino que también ampliaba su comprensión de la profunda interacción entre la historia, el mito y la naturaleza salvaje viva. A medida que la investigación de Michael se profundizaba y las tramas secundarias entrelazadas comenzaban a converger, la tensión en la comunidad y dentro de sí mismo alcanzó un punto de ruptura. Lo que comenzó como una búsqueda personal para descifrar el enigmático comportamiento de una manada de lobos se había transformado en un polémico debate entre los residentes locales, historiadores y autoridades sobre el verdadero significado del antiguo legado del bosque. Los senderos, antes silenciosos, ahora estaban llenos de susurros, conversaciones acaloradas y un temor creciente a que la intervención moderna
pudiera borrar el frágil vínculo entre la humanidad y la naturaleza. En una reunión municipal celebrada en el Centenario Centro Comunitario, funcionarios locales y ciudadanos se reunieron para discutir los crecientes informes sobre el comportamiento inusual de los lobos. El ambiente estaba cargado de emoción mientras los residentes compartían sus propios encuentros inexplicables, algunos haciéndose eco de las experiencias de Michael, mientras que otros desestimaban el fenómeno como mero folclore. Entre las voces se encontraba la del señor Whitaker, un severo concejal que argumentó: debemos priorizar la seguridad pública y las pruebas científicas sobre las supersticiones nostálgicas. Estos lobos son animales salvajes, no guardianes místicos. Sus palabras resonaron en un sector de la audiencia que estaba a favor de la acción inmediata: pedir que se capturaran o reubicaran los lobos para garantizar la seguridad de la comunidad. En contra de él estaba un grupo de residentes de toda la vida y entusiastas del folclore que veían a los lobos como protectores sagrados, parte integral del patrimonio de la ciudad. Contaron leyendas ancestrales de un guardián del bosque e insistieron en que estas criaturas transmitían mensajes destinados a despertar verdades olvidadas. Las tensiones aumentaron cuando Emily Rivera, la periodista local que había estado haciendo una crónica del viaje de Michael, presentó su última revelación. Su artículo, basado en entrevistas con ancianos locales y fragmentos de manuscritos antiguos, insinuaba que los lobos podrían estar relacionados con un linaje de protectores cuyo legado estaba profundamente entrelazado con la identidad de la comunidad. No son simples animales, declaró apasionadamente durante la reunión, sino símbolos vivos del pacto de nuestros antepasados con la naturaleza. En medio de la protesta pública, Michael se vio atrapado en el fuego cruzado. Sus propias entradas en el blog habían atraído tanto a fervientes partidarios como a duros críticos, y la presión para validar sus descubrimientos iba en aumento. Cada comentario, cada segmento de noticias, polarizaba aún más a la comunidad, haciéndole preguntarse si estaba preparado para asumir la responsabilidad de revivir un legado que muchos debatían ahora con fiereza. En casa, el conflicto interno de Michael se intensificó. Sus noches estaban llenas de sueños inquietos, en los que el guardián espectral y la manada de lobos aparecían juntos, una dualidad que simbolizaba tanto la protección como un ajuste de cuentas inminente. El medallón, la tablilla tallada y el roble centenario cerca del corazón del bosque eran recordatorios tangibles de un destino que parecía exigir una revelación, por dolorosa que fuera. En un momento especialmente intenso, mientras revisaba las nuevas imágenes de su sistema de cámaras, Michael notó algo que le hizo saltar las alarmas. El lobo principal, cuya mirada fija se había convertido en su compañero nocturno, ahora daba vueltas erráticamente cerca del roble centenario, el mismo árbol marcado en el mensaje de texto anónimo. Al mismo tiempo, la figura espectral que una vez solo había aparecido brevemente en su visión periférica quedó claramente captada en la película, de pie e inmóvil en el fondo, como si custodiara el roble. La visión era a la vez fascinante y aterradora. Sugería que las fuerzas en acción ya no eran ecos pasivos del pasado, sino que intervenían activamente, tal vez para proteger el legado sagrado de ser expuesto. Al día siguiente, durante una entrevista improvisada con una emisora de radio local, Michael fue interrogado por oyentes escépticos y voces críticas por igual. Una persona que llamó preguntó: ¿está diciendo que estos lobos son sobrenaturales? ¿No es peligroso mezclar el mito con la realidad? El aluvión de preguntas hizo que Michael se sintiera cada vez más vulnerable. La presión para dar respuestas concretas chocaba con la naturaleza intangible de sus descubrimientos. En ese momento, se dio cuenta de que el conflicto no era solo externo, sino que era una batalla interna entre su deseo de una explicación racional y el encanto místico de sus lazos ancestrales. Mientras los debates se intensificaban y las opiniones se polarizaban, las fuerzas del orden locales anunciaron planes para aumentar las patrullas en la zona, alegando preocupaciones de seguridad por el comportamiento inusual de los lobos. Esta intervención
destinada a aplacar a los elementos más pragmáticos de la comunidad, no hizo más que echar leña al fuego. La idea de que las autoridades reubicaran potencialmente la manada de lobos y, en el proceso, cortaran el vínculo con las antiguas leyendas, profundizó la ansiedad de Michael. El lobo, con sus ojos llenos de alma y sus movimientos deliberados, se había convertido en un puente viviente hacia el pasado de su familia, y cualquier perturbación amenazaba con romper esa conexión para siempre. En el precipicio de esta coyuntura crítica, Michael sintió el peso del destino presionándolo. Cada prueba, cada leyenda susurrada y cada opinión polarizada convergían para formar una única e ineludible verdad. Había llegado el momento de afrontar el misterio de frente. Con el bosque en sí mismo conteniendo la respiración, Michael decidió que la siguiente fase de su viaje sería la prueba definitiva, una confrontación decisiva en el antiguo roble, donde el lobo, la figura espectral y el legado de sus antepasados llegarían a un punto crítico. En ese momento, mientras el trueno retumbaba en la distancia y el viento arrastraba el murmullo de voces antiguas, Michael supo que su vida y la comprensión de la naturaleza nunca volverían a ser lo mismo. El conflicto había alcanzado su cenit, preparando el escenario para un clímax en el que el mito, la memoria y la realidad moderna colisionarían en una revelación que prometía transformar no solo su destino, sino también el alma de la comunidad. Bajo la presión de la creciente protesta pública y la insistente presión de las autoridades locales, el viaje personal de Michael llegó a un punto en el que era inevitable tomar medidas decisivas. En una acalorada reunión municipal celebrada en el antiguo centro cívico renovado, las voces se enfrentaron ferozmente sobre el destino del bosque y sus enigmáticos guardianes. Funcionarios locales, defensores de la seguridad, entusiastas del folclore y residentes comunes llenaron la sala, cada grupo discutiendo apasionadamente sobre lo que se debe hacer con la inusualmente activa manada de lobos y el extraño fenómeno que Michael había documentado. El señor Whitaker, un concejal conocido por su enfoque práctico, abrió el debate instando a que se tomaran medidas inmediatas. Debemos garantizar la seguridad de nuestra comunidad, argumentó, vigilando y, si es necesario, reubicando a estos animales salvajes. No podemos permitir que los mitos prevalezcan sobre la seguridad pública. Su tono severo y sus preocupaciones prácticas resonaron en muchos que temían que las explicaciones sobrenaturales pudieran conducir a una peligrosa complacencia. Sin embargo, los residentes de toda la vida y los narradores locales aportaron un fuerte contrapunto. Entre ellos, una anciana respetada, la Sarah Jenkins, se puso de pie y recordó la profunda conexión intergeneracional que la comunidad tenía con el bosque. Estos lobos, dijo con tranquila convicción, no son solo animales salvajes, son los ecos vivos de nuestros antepasados, protectores de nuestra herencia. Perturbar su orden natural es romper el vínculo que nos ha sostenido durante generaciones. Su apasionada súplica cambió el estado de ánimo, recordando a todos que el bosque guardaba secretos y legados mucho más antiguos que la sociedad moderna. En medio de estas confrontaciones públicas, Michael se vio empujado al centro de atención. Sus publicaciones en el blog y sus grabaciones personales habían suscitado un debate considerable, y ahora cada una de sus palabras era analizada tanto por los creyentes como por los escépticos. Durante la reunión, Michael subió al escenario con voz temblorosa pero resuelta. «Entiendo las preocupaciones sobre la seguridad», comenzó, «pero lo que he presenciado es mucho más que un suceso aleatorio. Los lobos, las marcas en los árboles, la figura espectral en el roble antiguo, son parte de un legado profundo, uno que nos une al pasado y nos guía hacia un futuro arraigado en la comprensión y el respeto por la naturaleza». Sus palabras, llenas de emoción y verdad personal, captaron la atención de la sala y sirvieron de puente entre los puntos de vista contradictorios. A medida que continuaba el debate, la tensión alcanzó su punto álgido cuando las fuerzas del orden locales anunciaron que se habían programado más patrullas y una posible operación de reubicación para la semana siguiente. Esta decisión, destinada a calmar el miedo de la población,
fue recibida con una reacción inmediata por parte de una facción de residentes que la consideraron una afrenta a su patrimonio cultural. La reunión estalló en un caos, con gritos apasionados y llamamientos entre lágrimas para preservar el equilibrio sagrado entre el progreso humano y la sabiduría eterna de la naturaleza. Al sentir el peso de este sentimiento público polarizado, Michael se dio cuenta de que la única forma de resolver el conflicto era enfrentarse al misterio en su origen. Decidió que la inminente reubicación de la manada de lobos podría romper la conexión vital entre la comunidad y las antiguas fuerzas del bosque. Decidido a evitarlo, resolvió liderar una expedición personal final al antiguo roble, un acto que no solo documentaría la verdad, sino que también serviría como protesta contra la interferencia en el orden atemporal de la naturaleza. Esa misma noche, bajo un cielo tempestuoso, Michael se preparó para su última batalla. Con su cámara de alta resolución, su cuaderno y el medallón que se había convertido en un talismán de su herencia, bien guardado en su bolsillo, se aventuró de nuevo en el bosque. La tormenta rugía en lo alto, y su furia se hacía eco del conflicto dentro de la comunidad. Cada destello de relámpago iluminaba el camino, cada estruendo de trueno era un recordatorio del poder de la naturaleza, tanto destructivo como protector. Mientras recorría el peligroso sendero, la mente de Michael se llenaba de recuerdos de la reunión del ayuntamiento y de las apasionadas palabras intercambiadas ese día. Recordó la sincera declaración de la señora Jenkins sobre los lazos ancestrales y la insistencia del señor Whittaker en los protocolos de seguridad modernos. Estas voces, que representaban la dualidad de la tradición y el progreso, resonaban en su corazón mientras se adentraba en el bosque. Cuando Michael finalmente llegó al roble centenario, un árbol colosal con raíces extensas y ramas retorcidas que parecían guardar siglos de secretos, sintió todo el peso del momento. La zona estaba bañada por una luminiscencia fantasmal. El suelo bajo el árbol estaba grabado con símbolos descoloridos que coincidían con los del medallón y la tablilla de piedra. Aquí se sabía que se reunía la manada de lobos, y esa noche se veía al lobo líder, con los ojos brillando con una intensidad que transmitía urgencia y tristeza. De pie ante el roble centenario, Michael hizo una pausa, dándose cuenta de que sus próximas acciones serían cruciales. Habló en voz alta, dirigiéndose no solo al bosque silencioso, sino también a las voces escépticas de la comunidad. Estoy aquí no para desafiar al mundo racional, sino para recordarnos a todos que vale la pena preservar nuestro pasado, nuestras leyendas y nuestra conexión profundamente arraigada con la naturaleza. Su voz, transportada por el viento a través de las ramas, parecía fundirse con los sonidos naturales del bosque, testimonio de la unidad tácita entre el hombre y la naturaleza. Con la tormenta intensificándose a su alrededor, Michael tomó una decisión resuelta. Documentaría esta confrontación final, capturando la emoción en bruto y la magia innegable del momento. Al hacerlo, esperaba proporcionar pruebas irrefutables del antiguo legado del bosque e inspirar a la comunidad a mirar más allá del miedo y abrazar su patrimonio común. Los lobos, como reconociendo su determinación, se acercaron, con la mirada colectiva fija en él mientras la figura espectral de momentos anteriores permanecía cerca del árbol. En ese momento cargado, con el trueno resonando y el viento susurrando viejos secretos, Michael sintió que había llegado al punto de no retorno. La confrontación no solo tenía que ver con preservar un vínculo místico, sino con honrar la verdad de un legado que había dado forma a su vida y a las vidas de los miembros de su comunidad. Cuando levantó la cámara para grabar este acto final de desafío y verdad, supo que la noche marcaría un punto de inflexión, un momento en el que el mito, la memoria y la realidad moderna finalmente convergerían. La furia de la tormenta alcanzó su punto álgido cuando Michael se acercó al viejo roble en lo que pareció la culminación de todo su viaje. El bosque a su alrededor bullía de energía. Los truenos sacudían el dosel, los relámpagos grababan imágenes fugaces en el cielo y la intensa lluvia desdibujaba el límite entre lo natural y lo sobrenatural. Cada paso a lo largo del estrecho y traicionero camino
amplificaba el pulso en sus oídos, como si el mismo suelo bajo él resonara con siglos de secretos inconfesables. En el claro, el antiguo roble se alzaba grande y majestuoso. Su enorme tronco y sus extensas raíces exudaban un aura de poder primordial. Aquí las marcas en la corteza, las crípticas runas que hacían eco de las de su medallón y su tablilla de piedra, parecían brillar con una luz interior. Los ojos de Michael se movieron rápidamente, captando cada detalle: la tenue luminiscencia en el suelo, la forma en que las sombras bailaban en patrones impredecibles y, lo más importante, la disposición de la manada de lobos. Los lobos, liderados por el majestuoso alfa cuyos ojos ahora brillaban con una intensidad que rayaba en lo etéreo, se habían reunido en un círculo perfecto alrededor del roble. Su mirada colectiva estaba fija en Michael, como si hubieran estado esperando a que llegara en este momento crucial. Durante un largo momento de suspensión, el bosque pareció contener la respiración. El silencio opresivo solo se vio interrumpido por el golpeteo rítmico de la lluvia y los aullidos bajos y lúgubres de los lobos que resonaron en lo más profundo del alma de Michael. En esa atmósfera cargada, la tensión entre lo tangible y lo místico alcanzó su punto máximo. Cada detalle sensorial, el aroma de la tierra húmeda y el pino, el toque fresco de la tormenta en su piel, la luz parpadeante que revelaba imágenes fugaces del guardián espectral, convergía en una sola y abrumadora realización. Este era el momento en que los secretos de su pasado y el antiguo legado del bosque se revelarían irrevocablemente. Michael dio un paso adelante lentamente, con la cámara y el bloc de notas bien sujetos en la mano. La intensidad de la tormenta parecía reflejar la confusión que había en su interior. Una vorágine de emociones contradictorias que iban desde el miedo puro hasta la determinación inspirada por el asombro. Cuando llegó a la base del roble, casi podía oír la llamada silenciosa de sus antepasados, susurrando a través del susurro de las hojas. Cada runa grabada en la corteza, cada sutil vibración en el aire, hablaba de un legado que se había transmitido de generación en generación, uniendo su linaje a la naturaleza de una manera que apenas empezaba a comprender. Entonces, como si fuera convocada por el latido colectivo del bosque, la figura espectral reapareció. Esta vez estaba más cerca, justo en el borde del claro, su forma más definida y su mirada penetrante. Los ojos de la aparición, resplandecientes con una luz suave y sobrenatural, se encontraron con los de Michael con una intensidad que le hizo estremecerse. En ese momento, el mensaje silencioso de la figura se hizo claro. Recuerda quién eres. No era una amenaza, sino una solemne bendición, que le instaba a reclamar su legítimo lugar como guardián del legado salvaje. Los lobos se agitaron ante la presencia de la figura espectral. El lobo alfa dio un paso adelante, con una postura noble y los ojos fijos. Un aullido profundo y resonante surgió de la manada, un sonido que era a la vez una llamada y una ofrenda, reverberando por el claro como un antiguo canto. Michael sintió la intensidad del aullido en lo más profundo de su ser. Era como si el espíritu mismo del bosque le hablara directamente al corazón, instándole a abrazar la convergencia del mito y la memoria. En ese momento culminante, Michael levantó su cámara y comenzó a grabar, capturando cada detalle de la escena: el guardián espectral, la majestuosa formación de los lobos y la vibrante energía que emanaba del roble centenario. Su mano temblaba, no solo por miedo, sino por la abrumadora certeza de que estaba presenciando un punto de inflexión, un momento en el que el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban. El ambiente era eléctrico, cargado con la promesa de una revelación y el agridulce reconocimiento de los sacrificios hechos por aquellos que le precedieron. En medio de este cuadro impresionante, Michael sintió un profundo cambio dentro de sí mismo. La confrontación con estas fuerzas antiguas no fue simplemente un acontecimiento externo, fue una experiencia transformadora que lo obligó a enfrentarse a sus miedos más íntimos y a abrazar el legado de sus antepasados. Los límites entre el mito y la realidad se difuminaron, y por un momento fugaz,
Comprendió que su viaje formaba parte de un ciclo más amplio y atemporal, una danza de la naturaleza, la memoria y el destino. Cuando la tormenta empezó a amainar y los primeros rayos del alba se asomaron por el horizonte, la figura espectral y la manada de lobos se retiraron lentamente hacia las sombras del bosque. El viejo roble, ahora bañado por el suave resplandor de la luz de la madrugada, se erguía como testigo silencioso de los acontecimientos de la noche, un monumento viviente al vínculo perdurable entre el hombre y la naturaleza. Michael, todavía de pie ante el roble, sintió cómo el peso de la noche se le iba de los hombros. En ese momento culminante, los secretos de la naturaleza se habían puesto al descubierto, y supo que su vida y el legado del bosque nunca volverían a ser los mismos. La tormenta había alcanzado su punto álgido cuando Michael regresó al roble centenario, con la etapa final de su viaje puesta al descubierto ante él. El bosque, ya cargado de una energía mística, ahora latía con una intensidad que hacía que cada latido resonara como un tambor. Nubes oscuras se arremolinaban en lo alto, y su estruendo se fundía con los aullidos bajos y lúgubres de la manada de lobos que se había reunido una vez más en un círculo deliberado, casi ritual, alrededor del roble. Este era el momento en que todas las verdades ocultas y los legados antiguos colisionarían. Cuando Michael entró en el claro, el suelo bajo sus pies se sintió cargado, como si cada paso despertara ecos del pasado. El antiguo roble, colosal y majestuoso, se alzaba sobre él con sus ramas retorcidas y sus runas profundamente grabadas. Cada surco de su corteza contaba una historia. Historias de antepasados olvidados, de rituales que se realizaban bajo los mismos cielos tormentosos y de un pacto sagrado entre el hombre y la naturaleza que se había extendido a lo largo de generaciones. Los símbolos del roble brillaban tenuemente en los destellos intermitentes de los relámpagos, como si se encendieran con la energía bruta de la noche. En el centro del círculo de lobos estaba el alfa, con el pelaje resplandeciente con un brillo espectral y los ojos fijos en Michael. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse. El corazón de Michael le latía en los oídos mientras percibía la comunión silenciosa de la manada. Los lobos no eran amenazadores, en cambio, exudaban un aura de propósito solemne, como si se les hubiera confiado la custodia de un secreto que ahora estaba listo para ser revelado. Entonces, como si estuviera orquestado por una fuerza invisible, el guardián espectral reapareció en el borde del claro. La figura translúcida, ahora más definida que nunca, flotó hacia Michael con una gracia silenciosa. Sus ojos, luminosos y llenos de sabiduría atemporal, se cruzaron con los de él, y en esa mirada silenciosa, Michael escuchó el eco de una promesa olvidada hace mucho tiempo. Recuerda quién eres. La presencia de la figura fantasmal era a la vez reconfortante y abrumadora, un puente entre el mundo físico y el reino de la memoria ancestral. En ese instante cargado de energía, el lobo alfa dio un paso adelante y lanzó un aullido profundo y resonante, un sonido que parecía hacer vibrar el aire, invocando a los espíritus del bosque y afirmando el vínculo sagrado entre la naturaleza y el linaje de Michael. El aullido se mezcló con el trueno lejano y el suave golpeteo de la lluvia, creando una sinfonía etérea que lo envolvió por completo. Cada fibra de su ser temblaba de asombro y temor, porque Michael ahora entendía que esta confrontación no se trataba simplemente de presenciar un fenómeno natural, sino de abrazar su destino como guardián de un antiguo legado. Con temblorosa determinación, Michael levantó su cámara y comenzó a grabar, capturando cada detalle de esta convergencia surrealista. Mientras lo hacía, sus ojos se dirigieron al medallón que tenía en la mano, un talismán que lo había acompañado en cada paso de su viaje. El diseño familiar del medallón, que hacía eco de las runas del roble y del escudo de sus fotografías de la infancia, latía suavemente contra su palma. Era un vínculo tangible con su pasado, un recordatorio de que su familia había estado entrelazada durante mucho tiempo con las fuerzas místicas de la naturaleza. El guardián espectral se acercó lentamente y su presencia se fusionó con los elementos naturales que rodeaban a Michael. Con una voz que trascendía las palabras,
Casi como si le hablara directamente al alma, la aparición transmitió una silenciosa bendición. Los ojos de Michael se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de profundo reconocimiento. En ese momento, sintió todo el peso de su ascendencia, las alegrías y las penas de generaciones pasadas, y la promesa duradera de protección y guía de la naturaleza. La conexión fue instantánea e inquebrantable, una fusión del pasado y el presente que redefinió su propia existencia. Cuando la tormenta empezó a amainar y los primeros indicios del amanecer colorearon el horizonte con suaves azules y rosas, la manada de lobos se dispersó lentamente de nuevo en las sombras del bosque. El guardián espectral, con su misión aparentemente cumplida, se desvaneció en la niebla, dejando a Michael solo ante el viejo roble. Allí de pie, en el silencio posterior, empapado por la lluvia e iluminado por la luz emergente, Michael sintió una transformación en lo más profundo de su ser. El terror y la incertidumbre que una vez habían nublado su camino, se habían disuelto en una calma certeza. La comprensión de que la naturaleza, con todos sus misterios indómitos, lo había elegido para llevar adelante su legado. En ese momento final y culminante, Michael comprendió que su viaje no era un final, sino el comienzo de un compromiso de por vida para honrar el vínculo entre la humanidad y la naturaleza. El encuentro sagrado en el antiguo roble había desvelado verdades que le guiarían para siempre. Una verdad de que cada latido, cada susurro del viento y cada ojo atento de la naturaleza guardaban una promesa de redención y continuidad. Con una respiración profunda y firme, Michael bajó la cámara, sabiendo que esa noche le había cambiado irrevocablemente. El legado del bosque, el mensaje silencioso del guardián espectral y la mirada inquebrantable del lobo alfa se habían entretejido en el tejido de su ser. Al amanecer, Michael se alejó del roble con el corazón lleno de gratitud y determinación, listo para compartir su historia y asegurarse de que la antigua sabiduría de la naturaleza siguiera iluminando los caminos de aquellos que se atrevieran a escuchar. Cuando las primeras luces del día aparecieron en el horizonte, Michael salió del bosque transformado. Su viaje, marcado por extraños encuentros, símbolos antiguos y la inquietante llamada de la naturaleza, había culminado en una revelación que trascendía los límites del mito y la vida moderna. El encuentro sagrado en el roble antiguo, con la silenciosa bendición del guardián espectral y la mirada inquebrantable del lobo alfa, había desvelado secretos tan personales como universales. Ahora, mientras el bosque despertaba lentamente a un nuevo día, Michael sintió que el peso de su pasado, el legado olvidado de su familia y el espíritu perdurable de la naturaleza se fundían en una única y armoniosa verdad. Al regresar a casa, Michael descubrió que nada volvería a ser igual. Los senderos solitarios y los momentos de introspección silenciosa habían dado paso a una conexión profunda e inquebrantable con las antiguas fuerzas que gobernaban la naturaleza. Cada crujido de hojas, cada susurro del viento ahora llevaba los ecos de un largo linaje, una promesa de que la naturaleza, en toda su cruda belleza y misterio, estaría entrelazada para siempre con su destino. El medallón, la tablilla de piedra y las enigmáticas marcas en el roble no eran solo vestigios de una época pasada. Se habían convertido en parte de su propia identidad, un recordatorio del pacto sagrado entre sus antepasados y la naturaleza. En los días siguientes, Michael se dedicó a preservar y compartir las verdades que había descubierto. Comenzó documentando meticulosamente cada detalle de su viaje, combinando sus notas de campo, imágenes de cámara y reflexiones personales en un relato completo de su transformación. Su blog, que en un principio era un repositorio silencioso de sus reflexiones solitarias, se convirtió en una plataforma vibrante donde entusiastas de la naturaleza, historiadores locales y escépticos curiosos se reunían para intercambiar historias y conocimientos. A través de sinceras publicaciones y cautivadoras imágenes, Michael relató sus encuentros con la manada de lobos, el mensaje silencioso del guardián espectral y el antiguo legado revelado en el círculo de piedra. Cada relato estaba impregnado de la esperanza y el asombro que habían alimentado su propia transformación. En eventos comunitarios,
Michael compartió su historia con una nueva apertura. En reuniones locales y en el ayuntamiento, habló del profundo vínculo ancestral entre la humanidad y la naturaleza, un vínculo que, cuando se honra, puede curar viejas heridas y forjar un camino hacia un futuro más armonioso. Sus palabras resonaron en muchos, inspirando a otros a mirar más allá de la superficie de la vida cotidiana y a buscar las conexiones ocultas que nos unen a nuestro entorno. Los vecinos que antes habían desestimado los extraños sucesos como mero folclore, comenzaron a compartir sus propias experiencias y leyendas familiares, creando un rico tapiz de memoria local que reafirmaba la importancia de preservar el pasado. Michael también colaboró con expertos en vida silvestre e historiadores locales para organizar una exposición en el centro comunitario. La exposición mostraba fotografías, documentos históricos y artefactos relacionados con la tradición antigua de la región, incluyendo objetos relacionados con la misteriosa leyenda del guardián del bosque. Esta iniciativa no solo honró el legado de su familia, sino que también celebró el patrimonio cultural más amplio de la comunidad, una invitación para que todos abrazaran la sabiduría y el misterio del mundo natural. A pesar de los persistentes desafíos y el escepticismo ocasional de aquellos que aún se aferraban a la racionalidad moderna, el viaje de Michael había despertado un renovado interés en la sabiduría ancestral que imparte la naturaleza. El lobo, que antes se temía y se malinterpretaba, se había convertido en un símbolo de guía y continuidad, un recordatorio vivo de que la naturaleza alberga secretos esenciales para nuestra identidad colectiva. La transformación personal de Michael se reflejó en el cambio gradual del sentimiento público, un movimiento de rechazo a reverencia, de aislamiento a comunidad y de miedo a aceptación. Ahora, mientras Michael contemplaba el bosque, ya no lo veía como un reino de peligro impredecible, sino como un santuario de sanación y verdad. Las profundas revelaciones de la noche le habían enseñado que la verdadera fuerza reside en abrazar el pasado de uno, reconociendo tanto sus cicatrices como su belleza, para forjar un futuro enriquecido por las lecciones de la historia. El legado de la naturaleza, que antes era un susurro distante en su corazón, ahora latía con vida en cada soplo de viento y en cada suave susurro de las hojas. En este nuevo entendimiento, Michael decidió continuar su misión: documentar, honrar y compartir el intrincado vínculo entre el hombre y la naturaleza. Su viaje no solo lo había reconectado con sus raíces ancestrales, sino que también había iluminado una verdad atemporal, que todos somos parte de una cadena ininterrumpida, tejida por el espíritu perdurable de la tierra. Gracias por acompañar a Michael en este extraordinario viaje al corazón de la naturaleza. Si su historia ha despertado algo en ti, si tú también crees en el poder perdurable de la naturaleza y los misterios que encierra, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Mantente atento a más historias que tienden un puente entre el mito y la realidad y sigamos explorando los antiguos legados que nos conectan a todos.